Tardes. Me llamo Rodolfo Denis, soy el director médico de la Cardio y quisiera darles una calurosa bienvenida. Este es un evento que se hace gracias a conferencistas que vienen de muy lejos, conferencistas locales, patrocinadores a quienes le daremos agradecimientos ahorita y organizadores que han trabajado muy duro en hacer realidad este evento. Y este evento creo que es espectacular, es el comienzo desde hace algunos años de un nuevo paradigma que se llama la medicina de precisión, y ustedes van a poder ver en las conferencias cómo esto se desarrolla, esta medicina de precisión o medicina estratificada, fenotipificación profunda, que lleva a terapéutica altamente dirigida, está presente en el simposio que se inaugura hoy. Esto es gracias a lo que cada vez se constituye en un nuevo paradigma de disponibilidad primero de pruebas genéticas, cada vez con biobancos más completos, más sistematización de la información que va a ser el futuro de la medicina, desde cohortes y experimentos clínicos, pasando por Big Data y con procesos estadísticos cada vez más sofisticados. La oncología es claramente líder en esto, en el mundo, pero cada vez ustedes van a ver que esto va a pasar también a enfermedades multigénicas y muy comunes. Y yo creo que para el 2030, este nuevo paradigma, que la oncología es el líder absoluto hoy en día, va a ser visionario. Creemos que para el 2030 claramente va a haber genómica clínica rutinaria, Big Data e inteligencia artificial a través de aprendizaje de máquinas y Deep Learning va a ser cada vez más frecuente. Eso más récords médicos electrónicos y la información anonimizada que se pueda sacar de ahí, grandísimas cohortes que permitan tipificar mejor y seleccionar mejor las terapéuticas, va a hacer que la diversidad y la inclusión sea una realidad y pasemos de efectos promedios derivados de metaanálisis y experimentos clínicos a heterogeneidad enfocada al paciente cada vez más único. Para el 2030 probablemente investigación translacional se va a basar en este tipo de cuestiones. Soluciones estadísticas van a estar mucho más avanzadas. Cambio en la metodología de los experimentos clínicos necesariamente se van a tener que hacer. La síntesis de la evidencia va a cambiar. Medicina basada en la evidencia tendrá que reestructurarse con ciencias de la implementación, basadas en guías de práctica clínica cada vez más enfocadas al paciente individual. Y quiero entonces agradecer a nuestros patrocinadores, Bristol Myers Squibb, Roche, Amgen, AstraZeneca, Takeda, Merck Sharp & Dohme, por haber hecho posible esto. Bueno, y todo empieza por la epidemiología. Y este es nuestro primer simposio. La epidemiología es la base de las asociaciones causales, del diagnóstico, del pronóstico y de la terapéutica. Entonces, nada mejor que empezar con esto. Para esto tenemos al doctor Alberto Ruano, que nos va a hablar de epidemiología del cáncer de pulmón y sus factores causales. El doctor Ruano es doctor en farmacia, epidemiología y salud pública. Es profesor catedrático de medicina preventiva y, si le queremos a Petro, predictiva, en salud pública de la Universidad de Santiago de Compostela. Es coordinador del grupo de investigación de esa misma universidad. Y a Lucía Viola, que no la veo. Lucía, ¿dónde anda? Lo único que veo son una luz así en la cara. Lucía tiene que estar en algún lado. Ella es médica especialista en neumología, jefe del servicio de oncología pulmonar y del
programa de detección temprana de cáncer de pulmón. De hecho, ella nos va a hablar de cómo en la práctica clínica diaria cada vez introducir más el tamiz para cáncer de pulmón. Y es parte del grupo de investigación ONCO de la Universidad del Bosque. Entonces, sin más, me gustaría darle la bienvenida al doctor Alberto Ruano con su primera presentación, Epidemiología del Cáncer y Factores Asociados. Doctor Ruano, adelante. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Agradezco mucho la invitación a Fundación Acardio, al doctor William Mantilla, con el que pues ya tenemos una relación de investigación, y yo voy a tener como dos charlas. La primera sobre epidemiología del cáncer de pulmón y la segunda sobre otros factores de riesgo del cáncer de pulmón diferentes al tabaco, en donde me voy a centrar sobre todo sobre un factor relativamente desconocido, no tanto como luego verán, que es la exposición a radón residencial. No tengo ningún conflicto de interés relacionados con esta ponencia, y es conveniente tener una panorámica de cómo es la epidemiología de cáncer de pulmón en el mundo. Este es uno de los artículos más recientes que nos habla de la incidencia y la mortalidad por cáncer a nivel mundial, y lo que podemos ver aquí es que el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más incidente a nivel mundial, con un 11,4% de todos los casos, pero, sin embargo, es el cáncer de pulmón el que produce una mayor mortalidad a nivel mundial. Un 18% de todos los fallecimientos por cáncer en el mundo se deben exclusivamente al cáncer de pulmón. Tenemos también este dato que a mí me parece extraordinariamente interesante. Lo que podemos ver en este mapa mundi es los países en función de cuál es el tumor que causa una mayor mortalidad en las mujeres. El color rosa representa al cáncer de mama, mientras que el color azul marino representa al cáncer de pulmón. Ya tenemos un número de países muy importante en donde es el cáncer de pulmón en mujeres la primera causa de muerte por cáncer. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, China, toda Escandinavia, Australia, Nueva Zelanda, y en muchos más países este color azul pues va poco a poco a ir aumentando. Tenemos datos norteamericanos. A mí me gusta mucho, de hecho los pongo siempre en conferencias, datos norteamericanos, porque nos enseñan bastantes cosas. Nos enseñan, por un lado, hasta dónde puede llegar la epidemia tabáquica en caso de que progrese. En muchos países esta epidemia tabáquica tiene un ligero descenso, como es el caso norteamericano, también el caso del Reino Unido, pero en otros países como España y también otros países en vías de desarrollo como China, la epidemia tabáquica, particularmente en mujeres, está en un claro ascenso. Lo que vemos aquí es que el número de casos nuevos estimados de cáncer broncopulmonar era de un 12% de todos los casos que se estimaba que se diagnosticasen en el año 2022, y, sin embargo, en las mujeres esta cifra era del 13%, 12% en hombres, 13% en mujeres, pero vemos que tanto en hombres como en mujeres es el cáncer de pulmón la primera causa de muerte en este país. 1 de cada 5 muertes por cáncer se debe al cáncer de pulmón. En años anteriores este dato era incluso algo superior, acercándose mucho a 1 de cada 4 muertes por cáncer en ambos sexos. Tenemos aquí también la evolución en la supervivencia a los 5 años desde el diagnóstico, y que está viéndose muy favorecida con el paso del tiempo. Afortunadamente, lo que vemos aquí es que tenemos un 23% de supervivencia. Es un dato, es que si lo comparamos con de dónde veníamos, un dato pues bastante bueno. Y algo interesante también es el ver cómo poco a poco estas dos curvas de incidencia y mortalidad se empiezan a separar. Por lo tanto, esa separación implica que vamos teniendo una menor mortalidad en comparación con la incidencia, lo cual nos va a hablar de una mayor supervivencia de este tumor.
Este es el principal problema del cáncer de pulmón. Este 55% de todos los casos que se diagnostican en estadios 4, y tenemos también aquí claramente que estos casos tienen una supervivencia pues muy baja, un 7% de supervivencia a 5 años del diagnóstico comparado frente a un 61% para los estadios localizados. Estos datos norteamericanos también tienen un dato muy relevante, y es que en el año, como está aquí marcado, 1987, es cuando la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres norteamericanas supera a la mortalidad por cáncer de mama. Vemos la mortalidad por cáncer de mama en esa línea rosa, la mortalidad por cáncer de pulmón en esa línea roja fuertemente marcada. A pesar de esto, de tener esta evidencia científica, pues podríamos decir que prácticamente todos los países del mundo se ha hecho bien poco para luchar contra la epidemia del consumo de tabaco, porque, por ejemplo, en el caso español, en 2 o 3 años superará la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres a la mortalidad por cáncer de mama. Tenemos aquí también una distribución de la edad al diagnóstico, una edad mediana al diagnóstico de 71 años, también muy parecida a la que tenemos en España, y aquí ya tenemos datos de Colombia. Son datos de Globocan, por lo tanto, son datos que reflejan la situación epidemiológica actual, si bien se basan en los registros de tumores existentes en este país. Lo que aquí vemos es que para ambos sexos, es el cáncer de pulmón el que ocupa la 5ª posición en número de casos nuevos. Lo tenemos ahí en torno a un 6% de todos los casos, y este porcentaje aumenta un poco en los varones. Lo vemos aquí, pasa a ser el 4º cáncer en incidencia, pero en las mujeres pues no lo tenemos entre los cánceres más frecuentes. Tenemos aquí también una figura que es bastante ilustrativa, que nos está hablando también para ambos sexos, que tenemos el cáncer de pulmón como el causante del 6% de todos los cánceres que ocurren en Colombia, y sin embargo es el cáncer de pulmón el segundo en mortalidad. Un 11,1% de todos los fallecimientos por cáncer en Colombia se deben al cáncer de pulmón, y además muy cerca del cáncer de estómago, que se lleva el 11,7%. Aquí tenemos de nuevo, con los datos de Globocan, esa relación entre incidencia y mortalidad. Lo vemos aquí, a la izquierda es incidencia de cáncer, a la derecha mortalidad, y vemos que esta barra pues, es muy parecida tanto a la izquierda como a la derecha, lo cual nos está hablando de esa baja supervivencia que tiene el cáncer de pulmón, que luego les mostraré en este país. Lo que estamos esperando es que poco a poco estas dos barras se vayan diferenciando pues, cada vez más. Tenemos aquí datos de incidencia de cáncer en hombres, son datos públicos, los pueden conseguir en ese link que sale arriba, y corresponden a los registros de tumores de base poblacional que existen en Colombia. Vemos realmente que la incidencia de cáncer son tasas estandarizadas a la población mundial, que nos sirven para hacer comparaciones, y lo que vemos es que en general parece que desde el año 2015 hasta los datos más recientes parece haber un ligero aumento en esa incidencia de cáncer de pulmón en hombres, pero a pesar de que podemos hablar de ese aumento, si se fijan en el eje de la izquierda, no podemos hablar de que el aumento sea verdaderamente importante. Los datos de las mujeres son un poco más heterogéneos. Vemos que en algunos registros pues, tenemos descensos, incluso en algún caso pues, descensos muy acusados, mientras que en otros parece que tenemos pues, ligeros aumentos. En cualquiera de los casos, si nosotros comparásemos esta tendencia en la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres respecto a la de los hombres, lo podríamos ver comparando el eje. La incidencia de cáncer de pulmón en estas mujeres sería menor que la que ocurre en los hombres. Recientemente, en el mes de septiembre de este año, publicamos en la Revista Panamericana de Salud Pública las tendencias de cáncer de pulmón en Colombia desde el año 1985 hasta el año 2018. Es la serie más larga y tiene como ventaja, creo que es una ventaja bastante importante, el hecho de que usamos datos de mortalidad de todo el país, no solo los datos basados en los 5 registros poblacionales, 6, perdón. Esto supone que tenemos
una quizá mejor representatividad de lo que está ocurriendo en todo el país y, como podremos ver ahora, aquí vemos estos datos de evolución de la incidencia. Estas son tasas específicas en hombres mayores de 65 años, en hombres de 35 a 64 años y luego en mujeres con la misma distribución por edad. Lo que podemos ver aquí es que parece que tendríamos un ligero descenso en lo que está ocurriendo en los varones, en las mujeres también un ligerísimo descenso, ligerísimo descenso y también una fase meseta, pero cuando nosotros vamos a analizar las tendencias utilizando una regresión joint point, vemos que tanto para hombres como para mujeres esta incidencia de cáncer de pulmón, estas ya son tasas estandarizadas a la población mundial, tenemos descenso para ambos sexos y para todos los grupos de edad. Quizás podríamos encontrar alguna explicación que yo he puesto aquí en la discusión de este artículo y que me voy a permitir leerles. El estudio detallado de la mortalidad por causas específicas es una línea de investigación prioritaria en Colombia debido a varios aspectos. Uno de ellos es el aumento que se espera en la incidencia del cáncer debido al envejecimiento poblacional, que tendrá a su vez efectos sobre la mortalidad. Destaca que la evolución de las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en Colombia difiere a lo observado en Europa y América del Norte, donde el cáncer de pulmón en mujeres está aumentando. Esta diferencia puede deberse a que en estas regiones, y en especial Europa, tienen una mayor proporción de población de adultos mayores y que la evolución de la epidemia de consumo de tabaco ha sido diferente y que otros países se ubican en fases de epidemia tabáquica más avanzadas de la que tenemos actualmente en Colombia. Quizá también en lo que estamos observando en las mujeres, no lo he puesto aquí, pero nosotros especulábamos con que, este artículo tiene también algún autor colombiano, con el menor uso por parte de las mujeres, sobre todo en ámbitos rurales, de lo que es cocina de leña, exposición a biomasa y demás, y que esto puede haber contribuido en cierta manera a esta tendencia en descenso que estamos observando en las mujeres colombianas y que, como pueden ver, pues es bastante apreciable. Para ver un poco en contexto estos datos, ¿no? Yo buscaba en Internet y me encontraba con estos datos del Ministerio de Salud y que desde mi punto de vista español son francamente buenos, porque lo que nos está diciendo aquí la autoridad sanitaria es que ha habido en los últimos 6 años un descenso en la prevalencia de consumo de tabaco y que ha pasado del 12,9% en 2013 al 9,8% en 2019. Para que se hagan ustedes una idea, en España la prevalencia de consumo de tabaco se sitúa en torno al 20-22%. Ustedes tienen una tremenda ventaja respecto a esto y no hemos conseguido que la prevalencia de consumo de tabaco en mujeres españolas sea capaz de bajar del 20% en los últimos 20 años. Sí que ha bajado de manera apreciable en hombres, pero no en mujeres. Como pueden ver, estas cifras apoyan ese descenso en las tendencias que nosotros estamos observando en esa serie temporal tan larga. En cuanto a la supervivencia de cáncer de pulmón en Colombia y poniéndola en contexto con otros países, tenemos aquí los datos que pueden ver de este es el estudio Concord 3. El estudio Concord 3, publicado en Lancet en 2018, recoge datos de todos los registros de base poblacional de la mayor parte de países del mundo. Son datos muy interesantes. El problema es que estos datos son publicados en 2018 y el último periodo temporal al cual hace referencia son casos diagnosticados, como pueden ver ustedes aquí, entre 2010 y 2014. Lo que podemos ver, por ejemplo, para Canadá o para Estados Unidos, me voy a quedar solo con los datos norteamericanos, es que ha habido un aumento en la supervivencia a los 5 años, como pueden ver para el periodo de casos diagnosticados entre 2000 y 2004, 17%, siguiente periodo 19,4% y último periodo 21,2%. Claramente, pues tenemos un aumento en la supervivencia. Si nosotros nos vamos a los datos de Colombia, vemos que tenemos un 9,4%, un 10,5% y un 8,7%. Cuando yo buscaba este dato me llamó mucho la atención porque es contrario a lo que uno pueda esperar. A medida que vamos acercándonos a tiempos más recientes, lo que uno espera es que la supervivencia sea mayor.
Y sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que esa supervivencia pues, ha disminuido pues, casi 2 puntos porcentuales del periodo más reciente a un periodo anterior. Yo no sé decirles explicación a esto, pero sí que me interesaba ponerlo de manifiesto. Y tenemos aquí los datos españoles, también donde se observa bueno, pues una mejoría, pasando del 10,8% al 13,5% para el último periodo analizado. Yo creo que es interesante también hablar un poco del contexto diagnóstico del cáncer de pulmón. Nosotros en el año 2021 publicábamos este artículo en Translational Lung Cancer Research. Es un artículo procedente del registro de tumores torácicos, en donde incluimos a más de 13.500 pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón en España entre el año 2016, que fue cuando se inicia este registro, y el año 2021. Aquí teníamos pacientes incluidos en 2021. Y vemos pues, algunos datos interesantes. Por ejemplo, vemos que en cuanto a los nunca fumadores, si comparamos mujeres frente a los hombres, tenemos un 33% de mujeres nunca fumadoras frente a un 4% en los hombres. El tipo histológico más frecuente en ambos sexos es el adenocarcinoma. Y vemos que en cuanto al diagnóstico en estadios 4, tenemos un 50% en las mujeres frente a un 44% en los varones. En cuanto a la presencia de síntomas, los síntomas más frecuentes al diagnóstico pues son pérdida de peso, anorexia, astenia, en torno a cerca de un 30% de los casos en el momento del diagnóstico, y tampoco había grandes diferencias entre sexos en cuanto al número de síntomas que se presentaban en ese diagnóstico. Si continuábamos un poco este análisis, nos interesaba describir cómo era la aparición de síntomas en función del estadio del diagnóstico. Y creo que aquí puede haber bueno, pues un dato que a mí me parece interesante, ¿no? Un dato interesante es que tenemos un 50% más o menos, tanto en hombres como en mujeres, que no tienen sintomatología al diagnóstico, pero creo que es todavía más relevante el ver que un 25% de los casos diagnosticados en estadios 4 pues no presentaban ninguno de los síntomas habituales del cáncer de pulmón, ¿no? Creo que son datos que nos pueden bueno, pues servir para hacernos reflexionar. En cuanto al tabaco y el cáncer de pulmón, decir que el tabaco es la principal causa de muerte evitable. Este es el informe del Surgeon General en su última versión, el año 2014, que hace una revisión muy exhaustiva de cómo el tabaco afecta a la salud, pero simplemente por resumir, decir que el tabaco pues, causa 12 cánceres con una asociación demostrada. Hay 12 cánceres causados por el consumo de tabaco, además de mucha otra patología, fundamentalmente cardiovascular y respiratoria. Este es un artículo que a mí me gusta mucho, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2014, y que analiza dos grandes cohortes, una americana y otra británica. Lo que podemos ver es que tanto para hombres como para mujeres tenemos diferencias muy importantes en la supervivencia en función de si estamos ante, por ejemplo, hombres que nunca han fumado frente a fumadores. Lo que vemos aquí es la edad y lo que vemos aquí es el porcentaje de supervivencia a partir de los 35, para los sujetos que tienen 35 años o más, aquellos que superan esta edad. Lo que vemos es que para los fumadores tenemos un 26% de individuos que pueden llegar a los 80 años frente a un 60% de individuos en hombres que nunca han fumado. Si queremos traducir esto a una diferencia en la esperanza de vida, pues tenemos 11 años. Esto para los hombres. Para las mujeres tenemos datos parecidos, aunque hay un porcentaje mayor de mujeres fumadoras que podrían llegar a estos 80 años, pero la diferencia también pues, es muy relevante. Y ya finalmente, una pincelada, no lo podía evitar, yo soy muy crítico con el cribado de cáncer de pulmón con tomografía computerizada de baja dosis. Yo creo que hay que ser crítico. Lo más fácil del mundo siempre es avanzar a favor de la corriente y sin crítica creo que no se puede avanzar. Este es un punto de vista. Pueden considerar que es muy personal, yo no lo creo, sobre todo si nosotros vamos a la recomendación inicial del Comité de Medicare y Medicaid, que en el año 2013 se reunió para valorar si se introducía la cobertura con este cribado dentro de la población cubierta por Medicare y Medicaid, y en sus deliberaciones, que son públicas, recomendó en contra del cribado.
A pesar de esta recomendación, el cribado pues se introdujo en cartera de servicios, no hay que pagar por él, te lo pueden ofrecer, y yo sí que quería lanzar pues una serie de pinceladas. Una de ellas la publicábamos en Journal of Thoracic Oncology en el año pasado, en donde ustedes pueden comparar. Yo he puesto aquí la edad media de diagnóstico del cáncer de pulmón en Estados Unidos, 71 años. La edad media de inclusión en los grandes ensayos clínicos actualmente publicados está en torno a los 55-56 años. Ustedes son perfectamente conscientes de que la edad de inclusión en un cribado o la edad de diagnóstico influye de una manera muy evidente en la supervivencia. Aquí tenemos un primer dato. Otro dato: los estudios publicados en Estados Unidos tienen un modelo de atención sanitaria totalmente hospitalocéntrico. En Europa no tenemos este tipo de asistencia sanitaria y por eso nosotros hacíamos esta reflexión que publicábamos como comentario de interés general también en CHEST en el año 2021. Estas son revistas todas, como conocen, de primer decil, haciendo una referencia a la importancia de ir más allá de la atención simplemente hospitalaria al sujeto diagnosticado con cáncer de pulmón. Hemos publicado también una reflexión sobre la aplicación de este cribado en España. En España este cribado consumiría, de caso de implantarse, no está actualmente implantado, una cantidad de dinero verdaderamente muy elevada. Datos preliminares, pero que serán públicos muy próximamente, indica que el cribado para su introducción en España no sería coste efectivo, porque los años de vida ganados ajustados por calidad superarían los 25.000 euros por QALY. 25.000 euros son los datos que utiliza el NICE británico para decidir si introduce o no una técnica en clínica, 160 tomógrafos dedicados para cubrir a todos los fumadores y exfumadores que cumplan criterios de cribado, y además el coste global de la implantación del cribado sería de superior a 3.000 millones de euros en nuestro país. Y por otro lado, ya para acabar, publicábamos también unos artículos, como pueden ver, participaba también el doctor Provencio, en Lancet Oncology, una carta indicando que el cribado de cáncer de pulmón no tiene absolutamente nada que ver con el cribado de cáncer colorectal, con el cribado de cáncer de mama y también con el cribado de cáncer de cervix, que están actualmente recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Nada más. No sé si tienen alguna pregunta o dejamos las preguntas para el final, creo, ¿no? Me parece. ¿Sí? Vale. ¿Continúo? ¿Hago la otra? ¿O no, como usted me diga? ¿Sí? Vale. Bien. Voy a continuar ahora con la otra presentación, que es de factores de riesgo asociados a cáncer de pulmón, pensando más allá del tabaco. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta ponencia. Estos son un poco los contenidos que yo les voy a contar. Primero hablaré de cuáles son los factores de riesgo de cáncer de pulmón. Ya he hablado de uno, del tabaco, no me voy a parar en él. Hablaré de qué es el radón y su relación con el cáncer de pulmón, qué evidencia científica tenemos, para acabar un poquito hablando sobre ocupación y cáncer de pulmón. No voy a pararme en dieta o en contaminación ambiental o en la susceptibilidad genética. Si quieren ustedes, después me pueden hacer alguna pregunta acerca de esto, pero verdaderamente, quitando quizá la contaminación ambiental, son factores de riesgo que influyen poco en la etiología de la enfermedad. No se han diagnosticado, no se conocen genes que tengan una elevada penetrancia para influir de manera clara en el desarrollo de cáncer de pulmón. Aquí hablaríamos del equilibrio que podemos conocer entre genes de fase 1 que activan compuestos carcinogénicos o se hacen más reactivos con el DNA, y genes de fase 2 que lo que hacen es detoxificar estas sustancias que se conectan en forma de aductos con DNA en sustancias más hidrosolubles, y el equilibrio de toda esta pléyade de genes al final hace que un gran fumador desarrolle cáncer de pulmón y otro gran fumador pues no vaya a desarrollar cáncer de pulmón. Sí que me gustaría lanzar también una reflexión, y es que nos lo han comentado hace un momento, en la era de la medicina personalizada, en donde sabemos cada vez más qué paciente puede ser en función de su dotación genética, de sus alteraciones genéticas, puede ser el más adecuado para un tratamiento dirigido, y esto es un gran avance de la medicina. Hoy por hoy no sabemos qué fumador va a desarrollar cáncer de pulmón
y esto realmente con la medicina genómica que tenemos al alcance, bueno, pues es un dato que debería de hacernos reflexionar. Factores de riesgo de cáncer de pulmón los podemos clasificar en dos grandes grupos. Podemos hablar de factores de riesgo intrínsecos, no podemos actuar sobre ellos. El sexo, la raza, la edad, susceptibilidad genética, antecedentes familiares de cáncer, quizá también, las enfermedades respiratorias previas, fundamentalmente, bueno, pues EPOC, también enfermedades infecciosas como la tuberculosis, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. Y luego factores extrínsecos sobre los que sí podemos actuar: el tabaco, el radón residencial, la ocupación, ciertas actividades de tiempo libre y de alguna forma la dieta y la contaminación ambiental. Esto que tenemos aquí es el Código Europeo contra el Cáncer. El Código Europeo contra el Cáncer lo hace la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y son una serie de recomendaciones a los europeos aplicable a cualquier población para reducir el riesgo de cualquier tumor. Aquí nos están indicando que hay 12 recomendaciones y aquí muy pequeñito, abajo de todo, nos dice que para poner en práctica todas estas recomendaciones es fundamental el apoyo de las administraciones públicas, que son las que deben de informar al ciudadano cómo debe regir su vida, modelar su estilo de vida para reducir el riesgo de cualquier tumor. Lo que he subrayado yo en rojo en este Código Europeo contra el Cáncer son todas aquellas recomendaciones que van dirigidas específicamente frente al cáncer de pulmón. Y hay nada menos que 4. La primera, no fumar. La segunda, evitar la exposición a humo ambiental del tabaco. En el punto 8, evitar la exposición a sustancias carcinogénicas en el ámbito laboral y seguir las recomendaciones de higiene en el ámbito laboral. Y ya en el punto 9 aparece la recomendación de averiguar si uno está expuesto a concentraciones elevadas de radón en el domicilio y, de ser este el caso, actuar para reducir esta concentración. Estos son datos norteamericanos de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana, en donde podemos ver la distribución de radiación ionizante que recibe un norteamericano medio. Un norteamericano medio recibe la mitad de la dosis de radiación ionizante procedente de la realización de pruebas médicas y la otra mitad de fuentes naturales. Es un caso realmente diferente a todo lo que ocurre en el resto del mundo. En el resto del mundo lo que ocurre es que la fuente principal de radiación ionizante que recibimos todos procede de radiación natural. Esto lo podemos ver claramente en la radiación media que recibe un británico, 2,7 milisieverts año. Un norteamericano va a recibir por término medio 6,2 milisieverts año. Como nosotros publicamos en Epidemiology, una de las principales revistas de epidemiología, en el año 2020, la exposición a radiación ionizante de la población mundial está aumentando. Si nosotros aplicásemos este criterio de exposición a radiación ionizante en Norteamérica, 6,2 milisieverts, todos los norteamericanos tendrían que estar sometidos a vigilancia dosimétrica siguiendo las recomendaciones actuales de la Unión Europea, que no es poco. Este es un cartel que yo fotografié cuando en un viaje a Connecticut, en Estados Unidos, en el año 2006, en donde nos avisan: precaución. La exposición prolongada al radón puede ser peligrosa para la salud. Justo debajo del cartel había unas escaleras en donde los turistas entrábamos, visitábamos aquella cueva subterránea que había sido una mina, había sido una prisión, había sido un depósito de municiones durante la Guerra Civil, y el aviso no era tanto a los que íbamos a estar allí un ratito bajo tierra, en el subsuelo, sino para esos guías turísticos que tenían que ir a ese subsuelo pues muchas veces a lo largo del día y por lo tanto estar potencialmente expuestos a concentraciones elevadas de radiación ionizante procedente de este gas radón. ¿Qué es el gas radón? Bueno, lo pueden ver aquí. El gas radón es un gas incoloro, es un gas noble, no tan noble, porque puede producir cáncer de pulmón, incoloro, inodoro, insípido. Algunos lo llaman el enemigo invisible y lo que podemos ver aquí es su cadena de semidesintegración. Tenemos como elemento de cabecera el uranio 238, está presente en todas las rocas de la corteza terrestre, en unas en mayor concentración, en otras en menor concentración. Pasa el tiempo y este elemento se va transformando, liberando radiación en otra serie de elementos. Y aquí vemos uno de ellos, que es este radón 222.
El radón 222 en sí mismo no tiene problema ninguno, porque tiene una vida media de 3,8 días. Y todo lo estamos respirando aquí. Esperamos que a concentraciones bajas. Pero de la misma manera que lo respiramos, lo exhalamos. Una fracción mínima se va a desintegrar emitiendo radiación alfa. El problema viene de los descendientes de vida media corta, polonio 218 y polonios 214, que son además sólidos. Y se desintegran liberando radiación alfa. Y la radiación alfa es tremendamente energética, es muy poco penetrante, no es capaz de atravesar un folio de papel, pero en unos micrómetros va a liberar una gran cantidad de energía. Por lo tanto, si nosotros vivimos o trabajamos en una zona en la cual haya una concentración de radón muy elevada, lo que va a ocurrir es que todo nuestro árbol broncopulmonar va a estar expuesto a un bombardeo radiactivo constante a lo largo del tiempo y que, a la postre, pues puede dar lugar a la aparición de un cáncer de pulmón. Como anécdota, recordarán el caso de un espía ruso, Alexander Litvinenko, que fue asesinado, se cree, por las autoridades rusas, porque le habían metido polonio 210 a concentraciones muy elevadas en unos cigarrillos. Si se fijan también, podemos ver aquí que es el radón, la fuente más importante de radiación natural, y que más de la mitad de la radiación que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida procederá probablemente de esa exposición a gas radón. Aquí vemos también cómo se va acumulando poco a poco el radón dentro de una vivienda. Si nosotros tenemos unas rocas en el subsuelo que con el paso del tiempo van liberando gas, ese va buscando la salida, si colocamos una vivienda o un espacio de trabajo, lo que va a ocurrir es que ejerce una especie de campana o burbuja y ese radón se va colando por grietas, fisuras o quedades para, al final, poderse concentrar en esa vivienda y alcanzar concentraciones que pueden ser peligrosas para la salud. Aquí vemos una casa unifamiliar que tiene un sótano, porque las casas con sótano tienden a tener concentraciones más elevadas de radón. Ese radón no va a entrar solo por el suelo de la vivienda, sino que puede entrar también por las paredes de ese sótano y de ahí difundir al resto de la vivienda. También es verdad que como el radón, bueno, pues pesa un poco más que el aire, tiende a haber más radón en pisos bajos y además esos pisos bajos, primeros, plantas bajas, están más cerca de la corteza terrestre y por lo tanto es más lógico pues que allí pueda haber concentraciones más altas de radón. También es verdad que el material de construcción, en algunos casos, pues puede contribuir a la concentración de radón interior, pero esto no va a llegar a más del 20% de todo el radón que pueda haber en una vivienda. Tenemos evidencia científica acerca de la relación carcinogénica entre radón y cáncer de pulmón, y no es algo nuevo. En 1987 el radón fue declarado carcinógeno humano por la Agencia de Protección Ambiental Americana, un año después por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, que, como comenté antes, dependen de la OMS. En aquel momento, los americanos establecieron un nivel de acción a partir del cual la concentración de radón podía ser peligroso para la salud de 148 becquerelios por metro cúbico. El becquerelio por metro cúbico es una unidad de radioactividad. Lo que hace es 148 serían 148 emisiones de partícula alfa en un volumen de 1 metro cúbico durante 1 segundo. Pues estos son estos 148 becquerelios por metro cúbico. La Organización Mundial de la Salud, en un informe en el que yo soy coautor, en el año 2009, recomendó reducir ese nivel de acción a 100 becquerelios por metro cúbico, porque teníamos evidencia científica acerca del efecto carcinogénico del radón por debajo de esos 148 becquerelios por metro cúbico. Y de hecho, lo que dice la OMS y también las autoridades americanas es que la exposición a gas radón es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado y el segundo en personas que han fumado en alguna ocasión. Es curioso ver lo que dicen las guías internacionales. Este es un editorial que publicamos en el año 2017. Todas las publicaciones que yo voy a mostrarles son, en general, de primer decil. Y vemos cómo poco a poco, a medida que avanza el tiempo, las recomendaciones científicas tienden a reducir la concentración que entendemos como segura de radón. Actualmente en Europa tenemos una directiva europea que fija como tope
300 becquerelios por metro cúbico, Norteamérica 148, pero Irlanda, que es un país de la Unión Europea, tiene 200 becquerelios por metro cúbico, igual que el Reino Unido, que también los tenía hasta que se quiso salir de la Unión. Canadá ha reducido de 800 a 200 becquerelios por metro cúbico y actualmente en Colombia ese tope está en 400 becquerelios por metro cúbico. No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de que el radón es algo que vienen unos tíos con unas furgonetas y te miden como los tornados. El radón es algo que existe y es un elemento natural. Y tenemos autoridades como la irlandesa, norteamericana. Este es un folleto de un condado de Colorado para público general que nos está indicando qué puede pasar con el radón. Averigüe usted, señor ciudadano, si usted tiene mucho radón en su domicilio. Y se ve muy bien porque además en esta vivienda tenemos unos puntitos rojos que significarían ese radón que puede haber en la vivienda. Pueden ver que hay más puntitos rojos en la parte de abajo que en la parte de arriba, porque, como hemos comentado, pues pesa más que el aire. Y también en la segunda parte del folleto nos dice que el radón causa 20.000 muertes por cáncer de pulmón en Norteamérica todos los años. Y además nos hace la equivalencia dosimétrica. Nos está diciendo, si usted en su casa tiene 150 becquerelios por metro cúbico, esto equivale a que todos los ocupantes de esa vivienda, papá, mamá, el abuelo y la abuela, van a recibir el equivalente a 200 placas de tórax año tras año. ¿De dónde viene toda esta evidencia científica? En primer lugar, se realizaron estudios en mineros. Estamos hablando de la década de los años 80 y posteriormente, en la década de los años 90, se comenzaron a hacer estudios de casos y controles en población general. En el año 2005 publicamos el estudio más importante sobre radón y cáncer de pulmón en el British Medical Journal. Es la mayor evidencia científica existente sobre esto. El artículo más citado nunca, ha recibido más de 1.000 citas, 21.000 participantes, 7.000 casos, 21.000 controles, y es lo que denominamos un estudio pooling. Es un estudio muy potente, no es un metaanálisis. El estudio pooling significa que los autores de cada estudio individual, y había 13 en diferentes países, cedimos nuestras bases de datos con todos los participantes a una investigadora de la Universidad de Oxford para que analizase con detalle qué era lo que ocurría entre el radón y el cáncer de pulmón. Lo que observó este estudio era que había una relación lineal, dosis-respuesta, entre exposición a radón y riesgo de cáncer de pulmón. Por cada 100 becquerelios por metro cúbico que aumentaba la concentración de radón, el riesgo de cáncer de pulmón aumentaba en un 16%. El mismo año se publica otro estudio americano en Epidemiology, pero peor porque tiene menor tamaño muestral, que indica también una relación lineal dosis-respuesta con un 11% de aumento en el riesgo de cáncer de pulmón por cada 100 becquerelios. Es esta evidencia científica la que dice la OMS que tenemos datos robustos que nos permiten crear políticas de salud pública en función de los resultados que nosotros obtenemos. Hay pocas políticas de salud pública que estén tan sustentadas en una evidencia científica tan poderosa. Nosotros en España tenemos mucha evidencia científica y, de hecho, podemos decir que España es quizá el país europeo que tiene mayor evidencia científica de la relación entre radón y cáncer de pulmón. Aquí tenemos algunos estudios que hemos publicado. El primero en el año 2002. Nosotros medimos radón en Galicia por primera vez en 1992. Hace ya 30 años publicamos ese primer artículo, 163 casos, 241 controles en el American Journal of Epidemiology, un artículo que fue premiado por la Sociedad Española de Epidemiología, donde veíamos que el radón producía cáncer de pulmón ya a concentraciones inferiores a las que se creía que eran de riesgo. Un poquito después publicamos uno de los pocos estudios que hay de cohortes, en donde pudimos ver que sujetos expuestos a concentraciones elevadas de radón tenían años después una mayor probabilidad de aparición de un cáncer de pulmón, pero no de otros tumores. También publicamos en el año 2012 otro estudio interesante con un tamaño muestral cercano a los 1.000 participantes y ya en el año 2021 hemos publicado el único estudio existente que ha analizado el efecto del radón específicamente en el cáncer microcítico, en donde hemos incluido 375 casos y 902 controles. Pero quería hablarles en concreto de 3 estudios que también hemos publicado recientemente. Uno de ellos es este, que lo publicamos en el año 2019, sobre radón y cáncer de pulmón, pero en sujetos que nunca han fumado. Nos interesaba ver qué era lo que ocurría en sujetos que nunca habían fumado para quitar de en medio el efecto distorsionador como variable confusora
del consumo de tabaco. Y veíamos en esta investigación multicéntrica, 11 hospitales de 4 regiones, en donde hay una relación dosis-respuesta entre la exposición a radón y el riesgo de cáncer de pulmón en personas también que nunca han fumado. Podemos ver, por ejemplo, que las personas con más de 200 becquerelios frente a personas con menos de 100 becquerelios tienen 1,7 veces más probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. En el año 2020 publicamos uno de los estudios europeos también más grandes, donde pueden ver aquí que tiene más de 3.700 participantes. Y de nuevo, estos son sujetos fumadores y no fumadores. Vemos de nuevo que el radón produce cáncer de pulmón. No lo he comentado, pero es muy importante destacar que existe una interacción muy potente entre exposición a radón y consumo de tabaco a la hora de desarrollar un cáncer de pulmón. Una persona que fuma y tiene mucho radón en su casa está multiplicando en torno a unas 50 veces su riesgo de desarrollar un cáncer pulmonar. Y es un riesgo que, desde luego, no es despreciable. Esto no nos puede hacer perder de vista lo que nosotros debemos de recomendar a un sujeto que tiene mucho radón en su casa. Lo primero es preguntarle si fuma. Y si fuma, decirle que deje de fumar. Luego ya se preocupará acerca de si tiene o no tiene radón. Y finalmente, el tercer estudio que les quería comentar es también la primera investigación internacional que ha demostrado que la exposición a radón influye no solo en la aparición de cáncer de pulmón, sino en la supervivencia por cáncer de pulmón, a los 3 y a los 5 años del diagnóstico. Los sujetos que tienen más de 300 becquerelios en su domicilio frente a los que tienen una concentración menor, tienen una peor supervivencia de cáncer de pulmón ajustada pues, por estadio al diagnóstico, quimioterapia, cirugía, etcétera. Hemos estudiado un poco el efecto que puede tener el radón a la hora de la mecanística molecular en la génesis del cáncer de pulmón, pero podemos decir que no hay una diana molecular específica. No se sabe a qué nivel puede afectar. Hemos especulado que puede afectar a lo mejor a nivel del gen P53, pero no hay una mutación clara. La radiación alfa, por ejemplo, puede generar cambios en las células simplemente con pasar cerca de ella, porque las células son capaces de detectar esa energía que está circulando y no es necesario un impacto directo dentro de la célula, y hemos publicado algunas investigaciones. Sí que quería destacar alguna, porque creo que es interesante. Una de ellas es esta, publicada en el año 2016, donde por primera vez encontramos que en nunca fumadores había una relación entre expuestos a radón con la translocación ALK, y también había relación entre mutaciones en en la mutación puntual del gen EGFR L858R y frente a la delección del exón 19, en donde veíamos que había diferencias estadísticamente significativas. Esto lo publicamos en este artículo. Y también es interesante ver, esto lo publicamos en GTO en 2015, que había también una relación entre la exposición a radón y la susceptibilidad genética. Personas que detoxificaban peor sustancias carcinogénicas procedentes del tabaco y estaban muy expuestas a radón, pues tenían un mayor riesgo de cáncer de pulmón. Finalmente, decir, también esto lo publicamos como comentario en GTO en 2016, que es curioso, ¿no? Yo que trabajo mucho en epidemiología del cáncer de pulmón, ninguna score de riesgo de cáncer de pulmón, ninguno de ellos, incluye la exposición a radón. ¿Cómo es posible? Estamos incluyendo el tabaco, estamos incluyendo la EPOC, en algún caso la exposición a asbesto, el sexo, la edad del individuo, y ninguno ha incluido lo que dice la OMS y los americanos, el segundo factor de riesgo de cáncer de pulmón. Bueno, pues algo falla. Tenemos también mapas de radón en diferentes países. Aquí vemos el británico y el norteamericano. En color más rojo aparecen aquellos condados con más exposición a radón, y tenemos el mapa de radón de España, que tiene 12.000 mediciones. Esto que ven aquí es Galicia, donde yo vivo. El 70% del territorio de Galicia está expuesto a concentraciones elevadas de radón. Esto lo dice el Consejo de Seguridad Nuclear, y nosotros desde hace años llevamos desarrollando el mapa de radón de Galicia. Lo que ven aquí en color rojo son municipios que tienen más del 10% de sus viviendas superando los 300 becquerelios por metro cúbico. Nosotros tenemos una gran ventaja en Galicia, es que tenemos mucho radón. Lo mismo que en otros sitios tienen mucha radiación ultravioleta, esto nos coloca en una situación de experimento natural y nos facilita el hacer investigaciones. En Sudamérica hemos hecho alguna investigación, hemos hecho algún pequeño mapa piloto aquí en Manizales, en Colombia, y hemos publicado también una revisión sistemática sobre radón residencial y legislación que hay
en todos los países de América Central y América del Sur. Nos sorprendió muchísimo ver que ningún país de América Central y del Sur tiene un mapa nacional de radón, ningún país tiene legislación para prevenir la entrada de radón en las viviendas y solo 9 países no tienen niveles máximos de radón. Es verdaderamente llamativa la falta de acción normativa que hay a este respecto, ¿no? Aquí tenemos un prototipo del mapa de radón de Galicia, en donde nosotros en cada cuadrícula de 5 kilómetros cuadrados, pues pinchando en una de ellas, podemos ver cuántas mediciones de radón tenemos y qué media geométrica de radón podemos tener en esa cuadrícula. En Colombia, pues tenemos un gran interrogante, ¿no? Y simplemente acabar, esta ya es la penúltima diapositiva, de la ocupación como factor de riesgo de cáncer de pulmón. Esto es muy importante particularmente en países, creo, como este, ¿no? Donde yo es la primera vez que estoy en Colombia, pero observo mucho, me gusta mucho observar. Y es interesante el ver pues, la cantidad de pequeños talleres que hay por las calles, talleres de forja, reparación de bicicletas, etcétera, pequeños negocios, que es habitualmente en donde el trabajador está mucho menos protegido por la autoridad laboral frente a la exposición a sustancias carcinogénicas, ¿no? Actividades de minería, altos hornos, asbesto, sílice cristalina, todas las actividades de construcción, pintores, ebanistas, están expuestos a sustancias carcinogénicas, toda la exposición a la combustión de humos de motores diésel, y no quería finalizar sin antes resaltar un estudio que para mí es uno de los más interesantes sobre actividades de tiempo libre y riesgo de cáncer de pulmón, porque aquí observamos que todas aquellas personas que realizaban actividades de tiempo libre, en su tiempo libre, como hobby, actividades de barnizado de muebles, restauración, realización de maquetas, marquetería, modelismo, que implica la exposición a sustancias químicas muy parecidas a las que se utilizan en muchas de las ocupaciones anteriores, pues observamos que tenían más del doble de riesgo de cáncer de pulmón frente a sujetos que no hacían este tipo de actividades. Esto no estaba descrito en la literatura, es un estudio hecho en más de 3.000 participantes que también recibió un premio de la Sociedad Española de Epidemiología en el año 2020. Para concluir, decir que, evidentemente, el tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón. La exposición a radón residencial es un factor de riesgo importante en el cáncer de pulmón que hay que tener en cuenta. Yo, desde luego, la tendría, e insisto mucho en que una persona que nunca ha fumado, que se le diagnostica un cáncer de pulmón, habría que ver dos cosas. En primer lugar, cuál es su historia ocupacional y, en segundo lugar, si puede o no tener mucha concentración de radón en su domicilio. También hay que poner el contexto en la exposición a radiación natural con toda la radiación que se puede recibir por las pruebas médicas. Hay campañas de cómo utilizar la radiación en muchos países, lo pueden buscar en internet, se llama Image Gently, o sea, utiliza las pruebas de imagen cuidadosamente y desconocemos cómo son los efectos biológicos de la exposición a radón. Tenemos que avanzar en esto y también que la ocupación, bueno, pues es también un factor de riesgo del cáncer de pulmón. Todo esto gracias a un equipo de investigación del cual tengo aquí a algunos integrantes. La ciencia no se hace sin un equipo. A ellos les doy las gracias y a ustedes también por escucharme. Gracias. Bueno, el doctor Denis les pide excusas, tuvo un inconveniente y tuvo que salir un poco antes. Ahora vamos a seguir con la siguiente charla a cargo de la doctora Lucía Viola. La doctora Lucía Viola nos va a hablar de cómo integramos el tamizaje del cáncer de pulmón a la práctica clínica diaria. La doctora Lucía es especialista en neumología, jefe del Servicio de Oncología Pulmonar y del Programa de Detección Temprana del Cáncer de Pulmón de la Fundación Neumológica Colombiana y parte del grupo de investigación Oncol Group de la Universidad del Bosque. Doctora Viola. Buenas tardes. Gracias al doctor Mantilla, a la Fundación Cardioinfantil, a los patrocinadores de este evento por la invitación. Yo les voy a hablar de detección temprana de cáncer de pulmón en relación con lo que comentaba el doctor Rohan anteriormente. Yo no tengo la menor duda de que conocer las deficiencias de la detección temprana con tomografía de tórax de baja dosis
es lo que nos va a permitir hacerlo eficiente en el futuro y permitir que realmente tenga un impacto en la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón. Yo estaba muy convencida hace algún tiempo de que la única forma de bajar la mortalidad del cáncer de pulmón era haciendo detección temprana. Y pues creo que el tiempo se ha encargado de madurar esa idea y de permitirme avanzar también en ella, y en este momento yo creo que la detección temprana como estrategia única no sirve para bajar la mortalidad en cáncer de pulmón. Necesita otras intervenciones importantes que de pronto no van a tener, no van a ser el foco de esta charla. Esta charla va a estar muy enfocada en hablar de algunas cosas muy puntuales de la detección temprana. Entonces voy a iniciar. Me dijeron que con este se avanza. ¿Sí? ¿Con este? Con este adelante es atrás. Adelante, atrás, vale. Bueno, entonces los contenidos de esta charla van a estar basados, como les comentaba anteriormente, en hablar sobre la importancia del screening, brevemente comentar cuáles fueron los hallazgos principales del National Lung Screening Trial y del Nelson, para quienes no lo tienen tan presente. Hablar de algo muy importante, que es la adherencia al screening en países, por ejemplo, como Estados Unidos, en donde ya llevan mucho tiempo no solo en la aplicabilidad de la detección temprana con TAC de tórax de baja dosis, lo hacen de una manera bien particular, también vamos a hablar de eso, y énfasis en estos aspectos que creo que son los puntos álgidos, además del costo-beneficio, que pues tristemente en América Latina y en Colombia puntualmente, pues al no tener un programa de screening bajo la directriz del gobierno y el Ministerio de Salud, difícilmente vamos a poder tener datos en los próximos años. Vamos a hablar algo de afinamiento del screening y yo creo que al final las conclusiones van a estar orientadas a la identificación de esas debilidades del screening, y creo que luego de esto vamos a tener la primera pausa, si no estoy mal. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano en cáncer de pulmón? Y esto es muy conocido por todos ustedes. La mayoría de las personas que están aquí son oncólogos y conocen las curvas de sobrevida del TNM basado en los diferentes estadios del TNM clínico y del TNM patológico. Y tenemos que para los estadios tempranos esa sobrevida global puede estar alrededor de entre el 90 y cerca del 60%, y para enfermedad avanzada esa sobrevida global es casi que ausente. Los pacientes, la mayoría están fallecidos a este punto. Y acá a este lado tenemos el TNM patológico. Entonces al tener TNM patológico pues no tenemos, solo tenemos piezas quirúrgicas, no tenemos estadificación clínica, y por eso el estadio 4 no está incluido. Y fíjense que en enfermedad localmente avanzada pues tenemos tasas muy variables, como lo es característico de la enfermedad localmente avanzada con su gran heterogeneidad en la presentación clínica, y tenemos tasas que van desde porcentajes que van desde el 41% hasta porcentajes cercanos al 10% en estadio 3C. ¿Qué nos mostró inicialmente el NLST? El NLST fue un gran ensayo clínico ideado por un grupo de radiólogos y de centros en Estados Unidos, liderados por la doctora Claudia Henschke. La doctora Claudia Henschke es radióloga especializada en el tórax, y lo que ellos hicieron fue elaborar
basado en algunas observaciones previas de una corte grande que se llama la corte del PLCO, la posibilidad de que hacer diagnóstico de tumores en etapas tempranas del pulmón permitiera que esos pacientes se murieran en una menor cantidad. Incluyeron más de 50.000 sujetos en este ensayo clínico. Fue un ensayo clínico bastante, digamos que la estructura desde el punto de vista de investigación y de estadística es muy sólida, porque la adherencia al ensayo clínico estuvo por encima del 90% en los diferentes momentos del reclutamiento de los sujetos, y debido a que ya teníamos datos previos del PLCO de que la radiografía del tórax era una estrategia insuficiente, acompañada o no de citología de esputo para hacer detección temprana de cáncer de pulmón, ellos decidieron ir más allá y tomar una corte de pacientes, este porcentaje de sujetos, dividirlo en dos y derivar a unos a radiografía de tórax convencional y el resto de los sujetos a tomografía de tórax con baja dosis de radiación. La tomografía de tórax de baja dosis de radiación, digamos que como cultura general, es importante tener presente que es una tomografía del tórax común y corriente. Es una tomografía que requiere para su realización un tomógrafo que cumpla con algunas características, y en Colombia y en muchos países de América Latina estas características se cumplen desde el punto de vista de la logística. No requiere aplicación de medio de contraste, no requiere ninguna preparación específica para su realización, y lo que sí requiere es un radiólogo entrenado en LONRADS. LONRADS justo esta semana tuvo una actualización publicada por la ACR, en donde incluyen unas modificaciones muy puntuales y realmente no relevantes, importantes en la estructura del LONRADS, pero ellos cada vez se preocupan más. Hacemos cada vez más tomografías de tórax de baja dosis y de dosis habitual, y se preocupan cada vez más por los hallazgos incidentales. Entonces hacen un poco más de énfasis en las publicaciones recientes sobre hallazgos incidentales en tomografía de tórax de baja dosis de radiación, y pues digamos que esos son como los cambios sustanciales. Entonces, para volver al NLST, se ocurrió algo muy importante. Fue el primer estudio, el primer ensayo clínico que demostró que existía una reducción de la mortalidad específica por cáncer de pulmón y de la mortalidad por toda causa, que estaba muy por encima de lo que ellos buscaban encontrar con este ensayo clínico. El número necesario a tratar se calculó alrededor de entre 300, un poco más de 350 y 500 tomografías de tórax de baja dosis para detectar un tumor maligno, y el NLST tiene una gran dificultad, que es la alta tasa de falsos positivos. Entonces, esta alta de casos de falsos positivos derivó en la realización de excesivas pruebas diagnósticas de pacientes que no tenían cáncer de pulmón. Hubo poca mortalidad derivada de esas intervenciones diagnósticas en la sospecha de cáncer de pulmón, pero esto sí derivó en un mayor consumo de recursos del sistema de salud probablemente en el futuro, y por lo tanto digamos que los grandes críticos del NLST dicen que debido a esa alta tasa de falsos positivos podría no tener una aplicabilidad clínica correcta la tomografía de tórax de baja dosis como estrategia para hacer detección temprana de cáncer de pulmón. Sin embargo, hay que mencionar de manera importante que la proporción, que sí ocurrió algo que no había pasado anteriormente, y fue el diagnóstico de enfermedades de pacientes con enfermedad en estadios más tempranos. Esto no solamente lo vimos en el NLST, esto también se vio en el Nelson. En el Nelson afinaron un poco más
los criterios de inclusión, caracterizaron esos grupos basados en el riesgo, y también hicieron una modificación en las tandas de tomografía de tórax de baja dosis de radiación. No lo hicieron con el modelo del NLST de hacerlo anualmente por cierto tiempo. Establecieron un límite para considerar a un sujeto para ser incluido en el ensayo clínico, y no tuvieron un brazo de control con radiografía de tórax, simplemente tuvieron el brazo de intervención, que era la tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Aquí incluyeron más de 10.000 sujetos en el estudio. También fue basado en población de alto riesgo. Seleccionaron la población basada únicamente en consumo de cigarrillo, y hay que tener y esto es algo importante para los médicos del tórax presente, que más del 60% de los sujetos incluidos en el Nelson se diagnosticaron en estadios 1A y 1B. Y la mortalidad por cáncer de pulmón se logró reducir en un 24% en los hombres. Ellos hacen un comentario en cuanto a la población femenina incluida en el ensayo, y esta población fue una población reducida en número, y debido a eso no pudieron confirmar esa tendencia que observaron de la reducción de la mortalidad, que estuvo cercana al 30%. Ellos trataron de solventar la dificultad de la alta tasa de falsos positivos del NLST, incluyendo una caracterización del nódulo pulmonar sospechoso basado en el volumen y no en el diámetro. Y esto permitió que efectivamente esa tasa de falsos positivos se redujera de manera importante. Desde el punto de vista de la operatividad, de la aplicabilidad del ensayo clínico en nuestra realidad, debemos tener presente que nosotros tenemos pocas instituciones que cuenten con software que basen su medición de los nódulos en la cuantificación volumétrica. La mayoría pues de las lecturas que nosotros recibimos de radiología y lo que hacemos los cirujanos de tórax, los neumólogos en la consulta habitual de medir los nódulos, lo hacemos basado en el diámetro y no en el volumen. Este es el uptake del screening en Estados Unidos, y es bastante variable en la totalidad del territorio norteamericano. Hacia el norte de los Estados Unidos ese uptake del screening es un poco más alto que hacia el sur de los Estados Unidos, y está basado mucho, ¿esto qué quiere decir o con qué tiene que ver? Con la proporción de pacientes que, cumpliendo con los criterios de riesgo para ser incluidos en un programa de screening, son derivados al programa de screening. Y esta es la proporción, o sea, este 3.9% en el mejor de los escenarios es del 100% de los pacientes que cumplen para ser llevados a screening, ¿qué proporción son realmente derivados a un programa? Y eso es lo que en Estados Unidos ocurre, en donde pues en mi concepto el screening es un poco más maduro en la implementación de los programas, en la construcción de los programas, en la forma en la que informan al paciente de los resultados de su tomografía de tórax de baja dosis, con algunas observaciones que voy a hacer más adelante. Entonces, digamos que las grandes dificultades en la ejecución del screening ya como estrategia para reducir la mortalidad por cáncer de pulmón están basadas en lo que estos ensayos clínicos quieren tratar de resolver. Entonces, este primer ensayo clínico, todos son de reciente publicación, 2021 hacia acá, fue publicado en Annals de la American Thoracic Society, y lo que buscó fue evaluar, una vez que uno le dice al paciente, lleva al paciente a detección temprana, encuentra un resultado anormal en una tomografía de tórax de baja dosis y le dice al paciente, le da una indicación de cuál debe ser el seguimiento, la proporción de pacientes que retornan al screening sigue estando muy baja, a pesar de que en teoría se educa al paciente sobre la importancia de volver cada cierto tiempo a su ronda de tomografía de tórax de baja dosis de radiación.
esas tasas de retorno son bastante variables en el territorio norteamericano, pero siguen estando casi tan bajas como las tasas del uptake de la estrategia con TAC de tórax de baja dosis. Entonces, lo que evaluaron aquí fue saber qué factores tenían un impacto en lograr que el paciente entendiera lo que tenía que hacer una vez salía de la primera ronda o de las siguientes rondas de screening. Y lo importante que ocurrió aquí era que esto lo hicieron a través de unas encuestas que le enviaban por correo electrónico, por mensaje de texto al celular a cada uno de los pacientes que iba al screening, y la proporción de pacientes que respondió la encuesta estuvo alrededor del 40%. Pero ellos tenían una forma de hacer un doble cotejo de la información recibida por el paciente, no solamente de lo que el paciente informaba en la encuesta, sino en lo que se le había dicho porque tenían acceso al récord clínico de ese paciente. La proporción de pacientes que entendió lo correcto derivado de lo que se le informó luego de la ronda de screening estuvo alrededor de entre el 30 y el 40%. O sea, la educación que se le brindó al paciente para que supiera lo que tenía que hacer luego de haber ido a su detección temprana era muy baja. ¿Y por qué los pacientes no entendían lo que se les decía? Porque se les hablaba en términos médicos y no en términos apropiados para el paciente, porque les informaban el resultado a través de un correo electrónico, de un mensaje de texto o de una llamada telefónica que no estaba a cargo del médico que hacía el abordaje inicial del paciente, porque el paciente iba a un programa de detección temprana que no era centralizado. Los programas de detección temprana tienen 3 estrategias principales para hacer su abordaje, que son centralizados, que en la misma institución se hace todo lo que tiene que ver con el screening, cesación de tabaco, TAC de tórax y la información médica antes y después de la tomografía de tórax de baja dosis. El descentralizado, que hace unas cosas por aquí, otras por allá, y al final la información la brinda un solo médico, y los programas híbridos en donde la mayoría de los exámenes se hacen por fuera, pero la cesación de tabaco, por ejemplo, y la información del médico es brindada a partir de un único centro. El hecho de tener el programa híbrido o descentralizado permitía una mayor posibilidad de que el paciente entendiera todo mal. Entonces, si vamos a tratar de hacer eficiente la detección temprana con tomografía de tórax de baja dosis, tenemos que empezar por tener presente que el paciente de entrada puede entender todo incorrectamente. Entonces, si no educamos al paciente, si no hay una persona que lo esté llamando, aquí ya las empezamos a llamar navegadoras, que les diga esto es lo que hay que hacer, cada cuánto hay que venir, porque es importante que el médico también tenga algo así como un libreto para decirle al paciente cada vez que el paciente venga a la detección temprana. Esa dificultad no se va a lograr superar si nada de eso hacemos. Entonces, fíjense, acá está como detallado qué fue lo que ocurrió y que permitió que el paciente entendiera mal lo que debía hacer. Habían pacientes que decían que les habían dicho algo así como que podían tener cáncer de pulmón, pero que tenían que hacer otras pruebas, y el paciente consideró que eso sonaba muy mal y que parecía grave, pero no sabía qué tenía que hacer. Y otra de las intervenciones, por ejemplo, tenía que ver con decirle al paciente que tenía que regresar antes, porque el LONRADS orientaba a que había que hacer una tomografía de tórax por un nódulo, por algo sospechoso diferente, en un tiempo inferior al estimado, que es el habitual, que son 12 meses, que tenía que regresar al siguiente año, y aquí está la proporción de esos pacientes. Y hay pacientes que, a pesar de que se les decía de cualquiera de las otras opciones, entendía que debía venir al siguiente año. Acá tenemos otra publicación que tiene que ver con la selección de la población de riesgo. Entonces, la población de la selección de riesgo sigue siendo el gran interrogante o la gran dificultad que tenemos,
por ejemplo, en nuestra población, seleccionar la población de riesgo basado en lo que dice NLST, que es un índice paquete de daño por encima de 30, lograr atraer población que tenga ese consumo de cigarrillo fue muy difícil para nosotros en el programa que yo lidero, en principio porque no habían candidatos. Cuando empezó a bajar la selección de la población de riesgo y el índice paquete de daño se bajó a 20, eso todavía sigue siendo un reto para nosotros. Entonces, esto ha evolucionado al punto de que cada vez existen algunas otras herramientas para seleccionar la población de riesgo. Hay calculadoras en las que uno introduce los datos del paciente y decide si ese paciente se beneficia o no se beneficia de la tomografía de tórax de baja dosis, pero como comentaba el doctor Ruano anteriormente, nuestra población que no tiene consumo de cigarrillo, ¿a dónde cae? No hay ninguna, bueno, los asiáticos recientemente vienen publicando cada vez más cosas de detección temprana en población que nunca ha fumado, pero ¿y para nosotros qué puede aplicar? ¿Qué puede ser lo que sí tenga un impacto significativo en nuestra población que tiene un consumo de cigarrillo diferente a lo que tiene la población europea o la población norteamericana? ¿Qué pasa con los factores de riesgo diferentes al consumo de cigarrillo que no están considerados en ninguna de estas escalas o calculadoras de riesgo? No sabemos porque no tenemos pues la evidencia suficiente para poder establecer ese riesgo. Debo decir en defensa de quienes se encargan o de quienes les interesa mucho la selección de la población de riesgo, que tienen mucho interés en poner la mirada sobre nosotros y saber qué puede representar para nosotros un real riesgo diferente al consumo de cigarrillo. Pero de aquí a que eso ocurra, seguramente va a pasar un tiempo largo. Y lo que este grupo de investigación, que está liderado por la doctora Hilary Robbins, que es un referente en detección temprana y en salud pública en relación con la detección temprana, ellos intentaron aplicar a la corte del PLCO una escala para determinar el riesgo y saber si esa aplicación de la escala podía permitir hacer una detección temprana inteligente. ¿Por qué? Porque no solamente tuvieron en cuenta la población en riesgo, sino que tuvieron en cuenta la primera ronda de TAC de tórax de baja dosis de radiación. Y que encontraron que la aplicación de esa escala de riesgo sí tenía un impacto en la selección inteligente de la población de riesgo y de que el paciente que tenía una tomografía de tórax de entrada anormal sí debía ser seguida de una forma diferente al que tenía una tomografía de tórax de baja dosis de radiación inicial completamente normal. Esto es importante porque el NLST y el Nelson pues también tienen datos interesantes sobre la tasa de tumores que se diagnosticaron en las siguientes rondas de tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Y esa proporción puede estar entre el 13 y el 15% de los tumores que se diagnostican bajo la sombrilla del screening. Entonces, pues esto puede ser una forma de resolver la dificultad relacionada con la selección de la población de riesgo y de hacer un screening un poco más costo efectivo e inteligente en el tiempo. Bueno, y algo importante también de este enfoque es que también permitía saber que la sensibilidad del protocolo que aplica el NHS en el Reino Unido no retrasaba de manera sustancial el diagnóstico de cáncer de pulmón en estos pacientes. Este es el artículo que más me ha costado revisar, creo que en mi vida, y tiene que ver con Machine Learning y con detección temprana con tomografía de tórax de baja dosis. Lo revisamos en una de las sesiones con el doctor Pino de los clubes de revista que hace por ahí en Twitter de manera informal. Y realmente la estructura
pues, de lo que ellos quisieron hacer aplicando inteligencia artificial a los datos que ya tenían previamente de una gran red de hospitales en California, donde se diagnostican más de 1000 cánceres nuevos cada año de pulmón. Son 15 hospitales en red, miembros de la red con diagnóstico de cáncer de pulmón. Al final quedaron aproximadamente 9000 sujetos y lo que les aplicaron fue un modelo que se llama XGBoost One, que está allá que está acá, bueno, que está ahí en la tabla. Y lo que buscaron determinar era si aplicar inteligencia artificial a las imágenes, sumados a los datos clínicos, a datos de la historia clínica, como el recuento plaquetario, otras cosas que tenían que ver con cuadro hemático y cosas muy generales de la historia clínica de los pacientes, permitía predecir de manera más eficiente que lo que podía predecir digamos que la sospecha clínica. Y realmente lo que demostraron es que sí es posible. O sea, la aplicación, a pesar de un modelo que no era perfecto de inteligencia artificial, a todos esos datos clínicos, a datos sociodemográficos y a las imágenes de tomografía de tórax, sí tenía una eficiencia superior en la determinación o en la probabilidad de determinar que ese nódulo que se le encontraba al paciente tenía más riesgo de ser malo o no. Esa área bajo la curva, la mayoría de estas escalas de riesgo tienen un área bajo la curva de 0.8 y esta demostró ser un poco superior, pero pues, creo que también falta ver qué tanto se necesita en inversión financiera para lograr ese poquito de ganancia de la probabilidad de capturar el cáncer de manera más eficiente. Bueno, estos son datos de la Corte de Guía del CAP de España, en donde básicamente lo que ellos hicieron fue como describir lo que encontraban en su corte de detección temprana, y hay datos muy interesantes, como lo pueden ver aquí. Fíjense, la proporción de tumores en estadios 1 y 2 supera el 70% de la población. Y hay algo importante, y es los cánceres prevalentes en detección temprana, que son, en algunos ensayos clínicos logran tener una proporción importante, o sea, los tumores que se diagnostican con la primera tomografía. Y recuerden que en detección temprana no se incluyen individuos que tengan síntomas de cáncer de pulmón, son individuos completamente asintomáticos que tienen alguna condición de riesgo que permite que sean incluidos en un programa de detección temprana. Y bueno, esto tiene que ver con lo que les hablaba al principio. Esto es una publicación de CHES también del 2022, en donde, basado en lo que recomiendan las guías de práctica clínica de las diferentes asociaciones del tórax de Estados Unidos, que permitía garantizar que el paciente sí tuviera un correcto seguimiento y que sí hiciera un poco más eficiente la detección temprana. El enfoque centralizado es lo que tiene realmente un impacto importante en la adherencia a las recomendaciones de las guías de práctica clínica, y pues creo que eso tiene mucho que ver con la organización del programa, con que exista una persona dolente de lo que ocurre en el programa, que la adherencia a los criterios de inclusión en el programa de detección temprana se tengan muy presentes, y que exista un responsable de eso, y que no solamente sea un receptor de población de alto riesgo, y que a partir de eso decida qué hacer con esa población. Esto ya es lo último que tengo para contarles. Creo que me pasé el tiempo, pero pues muchas gracias a todos, y estoy pues muy pendiente de las preguntas que tengan al final de la presentación. Bueno, vamos a tener, si quieres, Lucía nos acompañas y doctor Ruano
nos acompañan y vamos a tener una sesión de preguntas que vamos a intentar acortar un poquito para, digamos, para recuperar algo el tiempo. Y posterior a esto vamos a ir a un receso que también vamos a acortarlo un poco para recuperar el tiempo. Entonces, pues la primera pregunta que yo les quería hacer, se hicieron además en lados contrarios, entonces queda perfecto para eso. Porque claro, la primera pregunta que yo les quería hacer es que, y yo, pues yo tengo la fortuna de trabajar con Lucía de cerca y Lucía ha sido una entusiasta de digamos, el tamizaje y la detección temprana del cáncer de pulmón, pero percibo una opinión epidemiológica diferente del doctor Ruano. Entonces la primera que yo les hago a los dos, ¿cierto? Es cáncer de pulmón sí, no, tamizaje, y si sí, ¿a quiénes? Que creo que ahí está, digamos, la pregunta del millón. Primero las damas. Bueno, yo creo que el cáncer de pulmón, o sea, que la detección temprana con tomografía de tórax de baja dosis sola, no. Sin duda, esa no es la ruta. Por muchas razones, en este momento histórico de nuestra realidad colombiana, creo que esa no es la respuesta a la dificultad. Creo que debe ir acompañada de muchas otras estrategias que permitan que esa selección de la población sea una selección inteligente. Creo que hay estrategias mixtas en las que la detección temprana no puede faltar, porque sin duda va a haber población que sí clasifique por criterios de riesgo para detección temprana. Nosotros estamos teniendo como criterios de riesgo los del Task Force de Estados Unidos, que cambiaron recientemente, que son individuos por encima de 50 años, que tengan un índice paquete año por encima de 20. Nosotros tenemos, en cuanto a la limitación en el tiempo hasta qué punto se va a llevar la detección temprana, no lo limitamos por edad, sino que lo limitamos por funcionalidad, porque digamos que la evolución de la oncología torácica es, como ustedes mismos lo viven, tener cada vez pacientes más ancianos, pero funcionalmente muy bien como para negarles la posibilidad de la detección temprana. Y sin duda debemos incluir otros factores de riesgo, seguramente la evidencia de Asia que esperamos con tanta expectativa en cuanto a otros factores de riesgo como el antecedente de infección por tuberculosis, la enfermedad respiratoria, la EPOC, el enfisema, la enfermedad pulmonar intersticial y pues sin duda esto del COVID con tanto paciente que estamos viendo los neumólogos con secuelas funcionales y tomográficas de enfermedad intersticial, va a tener algún impacto en esa proporción de pacientes que no tienen factor de riesgo dado por consumo de tabaco. Creo que hay que construir nuestra propia evidencia, como lo comentaba el doctor Ruano, en cuanto a la exposición a factores de riesgo no convencionales y poco conocidos en nuestro contexto, como el radón y la exposición no ocupacional. Y creo que la ruta para la detección temprana tiene que ser la ruta que se acompañe no solamente de la tomografía de tórax de baja dosis, sino de la determinación de un riesgo al lado de la tomografía de tórax de baja dosis basado en la función pulmonar. La cesación de tabaco no puede faltar, la clínica de nódulo pulmonar, porque pues en nuestro programa esa proporción de diagnósticos en estadios tempranos crece a costa de la clínica de nódulo pulmonar, y pues estamos en tasas muy cercanas a lo que mostró el NLST y a lo que mostró el Nelson, de entre el 1 y el 2% de diagnóstico de tumores prevalentes en las primeras rondas. Es un reto para nosotros también lograr la adherencia del paciente a la detección temprana. Eso tiene que estar basado en una estrategia de educación muy sólida para el paciente y no perder la oportunidad de ese primer contacto para lograr que el paciente regrese. Sí, yo en el fondo creo que concordamos.
Sí que querría decir, ahora recientemente la Unión Europea acaba de recomendar la realización de screening de cáncer de pulmón. Desde mi punto de vista es un error. Tenemos un informe de la Red Europea de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de diciembre de 2020, informe de 280 páginas, donde dice que la relación beneficio-riesgo no está clara. Tenemos un informe, una revisión Cochrane de agosto de 2020. Como saben, Cochrane es una institución de prestigio diciendo lo mismo. No está clara la relación beneficio-riesgo. Tenemos un estudio que acabamos de enviar a publicar ahora con el registro de tumores torácicos de España, más de 15.000 pacientes incluidos. En torno a la mitad de las mujeres diagnosticadas de cáncer de pulmón no cumplen los criterios últimos de la United States Preventive Services Task Force. En los hombres sería un 30 y algo %. ¿Por qué? Porque tenemos tumores que se diagnostican antes de los 50, no muchos, pero algunos, otros después de los 80. Tenemos largos abstinentes de consumo de tabaco de más de 15 años y luego hay fumadores que no llegan a los 20 paquetes año. Pues todo esto hace un mix que en el caso de las mujeres pues hace que una parte muy importante no lleguen a cumplir los requisitos. Y esto es importante porque si no somos quienes, implantando un cribado, lograr detectar el mayor número de casos posibles para adelantar ese diagnóstico, pues tenemos un problema. Y por otra parte, tenemos también campañas exitosas en el Reino Unido acerca de la campaña de información a la población, una campaña que se llama Be Aware of Cancer, en donde con anuncios y demás se logró reducir el estadio 4, está publicado en Thorax, el estadio 4 se redujo en un 10% en los sujetos que acudían, porque tenían disnea, dificultad respiratoria, tos persistente de más de 3 meses, etc. Y tenemos que ser muy cuidadosos en donde invertimos recursos. España no es un país rico. Y tenemos que ser muy cuidadosos en donde ponemos el dinero público. Sí que creo, creo que probablemente, tal y como comentaba la doctora Viola, el screening con tomografía computarizada de baja dosis, creo que no da la respuesta, pero sí creo que pronto, con radiómica y con biomarcadores, probablemente seamos quien de poder detectar ese perfil de paciente que pueda beneficiarse más. Y hay otra cuestión y acabo aquí. No está claro cuál tiene que ser la periodicidad del screening. Como comentaba la doctora Viola, el National Lung Screening Trial hace un screening anual. El estudio Nelson tiene una periodicidad que es variable. Nadie sabría cuál es la periodicidad del screening porque es que no se sabe. Cada año, cada 2 años, cada año supone que de una persona de 50 a los 80 años, como mínimo va a recibir TACs de baja dosis. Como mínimo, un 25% de estos TACs van a dar un positivo, lo cual significará una dosis de radiación completa. Algún artículo por ahí, hay gente que dice que esto está exagerado, pero es algo para hacer pensar. Un sujeto candidato a participar en un screening puede recibir más dosis que un superviviente de radiación de la bomba atómica. Y sabemos que el pulmón es un órgano radiosensible y que esto aumenta la incidencia de tumores sólidos. Yo tengo una pregunta para el doctor Ruano en cuanto al... nosotros tenemos datos relativamente recientes que tienen que ver con el consumo de sustancias diferentes a los dispositivos, o sea, al cigarrillo convencional. Y nosotros tenemos que, para esos datos que tienen un corte que ya es de hace 5 años, eso recogieron información hasta el 2017 y lo publicaron en el 2019, eso se llama el reporte del consumo nacional de sustancias en Colombia, y habla pues de muchas sustancias diferentes a cigarrillo, marihuana, sustancias psicoactivas, etcétera. Y hasta un poco más de un 5% de la población en Colombia informó en ese punto, hace 5 años, que había consumido cigarrillo con un dispositivo de dispensación no convencional de nicotina. ¿Ustedes tienen datos de eso en España? ¿Saben qué proporción de ese consumo
puede estar teniendo un impacto o puede llegar a tener un impacto en el comportamiento del cáncer de pulmón en las siguientes décadas o qué puede pasar? Que yo sepa, esta información todavía no existe, pero es muy preocupante. En el Reino Unido, por primera vez, salían datos hace no mucho, el consumo de cigarrillo electrónico en jóvenes superaba al cigarrillo convencional. Esto puede ser un problema, pero no tengo datos, yo no los conozco. Doctor Lema. Muy buenas las presentaciones. Yo hago una pregunta nada más, y es, parece haber concordancia en los dos, que si el screening no se hace bien hecho, es mejor no hacerlo, y parece que no se puede hacer bien hecho. Yo sí creo que se puede hacer bien hecho. A ver, yo soy un bicho raro. A mí me han criticado mucho. La semana que viene a hablar en Barcelona en Procon, con un congreso que organiza Florencio, pero sí que creo, a ver, se puede hacer, pero para mí es fundamental, en caso de hacerse, yo no me apoyo, pero en caso de hacerse, como ha dicho la doctora Viola, seleccionando muy bien al paciente, aumentando el rendimiento diagnóstico. Si nosotros somos quienes de seleccionar muy grandes fumadores, si además es posible seleccionar sujetos que hayan estado ocupacionalmente expuestos durante tiempo a lo que sea, pero que sabemos que aumenta el riesgo de cáncer, el rendimiento diagnóstico puede aumentar mucho. Para mí, si uno lee la razón de la ampliación de los criterios de screening de la United States Preventive Services Task Force, es un error. Es un error porque hace precisamente lo contrario. Reduce el rendimiento del cribado, porque pasamos de meter sujetos con un límite inferior de edad de 55 a 50. La probabilidad de tener cáncer ahí es menor. Pasaron de tener a sujetos que fumaban más de 30 paquetes año a 20. La probabilidad de tumor de 20 a 30 es mayor. Y por otra parte, de 20 a 30, esa efectividad del screening no está sustentada por el estudio americano. Es un poco, raro, ¿no? Sí, yo creo que implementar un programa de detección temprana es algo que necesita de un gran compromiso de las instituciones, instituciones que realmente tengan la posibilidad de dedicar un líder que pueda aportar gran parte de su tiempo y de su trabajo a poder construir, a implementar el programa de detección temprana. La implementación de un programa de detección temprana no es algo para tomarse a la ligera, porque en nuestra realidad debe considerar aspectos importantes de la logística, de la realización de la tomografía, de la selección de la población de riesgo, saber que uno no puede dedicar en nuestra realidad a ese médico, sea de la especialidad que sea, únicamente hacer detección temprana de cáncer de pulmón. Eso es bien sabido por todos nosotros. Ese médico se tiene que dedicar a hacer otras cosas, y mi sugerencia es que el enfoque no esté orientado de las instituciones, no esté orientado únicamente a la detección temprana, sino que encamine otras intervenciones como la clínica de nódulo pulmonar, y de eso ya también, pues, no lo alcancé a meter acá, pero también hay publicaciones muy recientes que demuestran que siempre que se asocie la detección temprana a una clínica de nódulo pulmonar, la probabilidad de incluir pacientes va a ser mucho mayor, y de diagnosticar tumores va a mejorar de manera importante. Yo creo que por eso decía al principio que hacer solo detección temprana no creo que sea la ruta. Creo que hay que hacerlo de una forma estructurada, hay que planearlo muy bien, hay que implementarlo, y esa implementación debe estar basada en la experiencia de otros centros, codearse con sitios que ya hayan vivido, pues, la realidad de la detección temprana, y pues sin duda el respaldo de los entes gubernamentales también tiene un importante, digamos que puede jugar de manera importante a darle fuerza al impulso de la detección temprana. Pero creo que si se hace correctamente, sí
sí hay que hacerlo y debemos hacerlo. Doctor Zuluaga. Gracias. Bueno, felicitarlos a los dos por las presentaciones y una pregunta para el doctor Ruano para bajar la tensión un poco. ¿Qué le puedo decir yo a mi paciente eventualmente que conozca que tengo una exposición alta a radón? Y esto es porque incluso en las ciudades de Colombia hemos tenido días que se han tenido que implementar pico y placa ambiental. Esto es de lo que conozco de radón. Si usted sabe que tiene altas concentraciones, mejore la ventilación, pero abrirle la ventana es abrirle la puerta a la polución, que es otro factor de riesgo importante. Entonces, ¿qué le podría yo decir a mi paciente? Reducir radón es fácil en obra, es decir, en vivienda nueva. Se pueden hacer viviendas a prueba de radón sin ningún problema y no es caro, simplemente aislando la vivienda del subsuelo, levantando, nosotros le llamamos una solera ventilada, unos 30 centímetros del suelo, evita humedades además, muy útil, y corre el aire por debajo, se acaba el problema, y también láminas antirradón testadas. El problema viene cuando la vivienda está ya construida. Pero en vivienda ya construida hay sistemas que permiten reducir el radón, o bien utilizando lo que se denomina despresurización del subsuelo, es hacer una pequeña agujero de 1 metro cúbico en donde se atrae el radón que viene del subsuelo a ese agujero y desde ese agujero se expulsa el radón atraído ahí a la atmósfera. Otras maneras es la impulsión de aire en la parte baja de la vivienda. Se crea una presión positiva y el radón no es capaz de entrar en la vivienda. La ventilación natural no es una buena manera de reducir radón porque depende, si hace frío, pues toda la casa se enfría, se escapa, hay gasto energético y demás, pero bueno, hay muchos países que tienen ya esto solucionado en sus soluciones constructivas. Y luego el sellamiento de grietas y fisuras también es importante, es por donde uno ve que hay una grieta en el sótano, en la parte baja de la vivienda o lo que sea, y eso hay que sellarlo para evitar que el gas se cuele desde el subsuelo.